Bueno, después de la introducción anterior, porque la idea era un poco contextualizar la importancia que tenemos al cuidar los árboles dentro del paisaje. La poda es un tema polémico, al menos en Latinoamérica parece que en todas partes. Y es polémico porque todos creen saber algo y todos opinan, sin tener conocimientos previos. Incluso yo creo que todavía no estamos alfabetizando en el término completo de la arboricultura urbana. Hay muchas cosas que todavía no sabemos de los árboles. Incluso han surgido tendencias de que no hay que podar nada, lo cual yo creo que no es así. El que diga eso tal vez nunca ha trabajado con árboles en el ámbito urbano. Y hay un aforismo que le ha hecho un flaco favor a la poda bien hecha, digamos, eso de que la mejor poda es la que no se hace. Yo diría que eso es válido cuando hacemos esas podas draconianas y mochamos los árboles. Como decía yo anteriormente, cometemos arboricidio. Yo creo que en ese sentido es válido, pero una poda de formación oportuna y técnicamente bien hecha, creo que le da un valor de sostenibilidad a los árboles y al paisaje. Entonces, la idea es mostrar ahora una metodología de formación que a lo mejor se adapta para algunas especies y tal vez para otras no tanto. Pero bueno, es un método que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Como les decía, es un tema polémico, es una práctica de carácter atávico y reflexivo. Muchas veces llega el invierno y hay que podar y nadie se preguntó si era necesario podar. A lo mejor hay que hacer ciclos de poda cada 3, cada 5 años y en ese sentido es tal vez ¿por qué podamos de esa manera? Nos hemos tratado de preguntar, y tal vez porque el operario o el obrero del campo, el campesino que emigró a la ciudad, quiso seguir podando los árboles como hacen con los árboles frutales. Un duraznero normalmente se poda, se le bota más del 50% de la madera en la poda que se hace todos los años, porque fructifica justamente en yemas del año. En cambio, un manzano, un peral, un almendro que tienen, fructifican en dardos. Los dardos se demoran 2 o más años en formarse, por lo tanto la poda es menor. Pero parece que la práctica de poda del duraznero y de la parra, de la vid, se trasladó, digamos, a la poda de la colada urbana. Y también, como les decía, esta idea de profilaxis mal entendida, de que entre más podamos más limpiamos, o tal vez que esta idea equivocada de vigorizar el árbol a través de la poda. La poda analiza porque estamos eliminando área foliar que hace fotosíntesis, que acumula carbohidratos. Por lo tanto, no es así. Las herramientas también de alguna manera, como les decía anteriormente, han agravado un poco por esta borrachera que es de la motosierra, que es una herramienta muy útil, pero si se usa, como les decía anteriormente, con racionalidad y con tecnología. No tengo nada contra las motosierras, las he usado personalmente y en realidad es bien seductor cortar con ellas. Sin duda que no lo estamos haciendo bien. Ustedes yo creo que están más avanzados tal vez que nosotros. Colombia nos sombra en la arboricultura, yo creo que a nosotros nos llevan 50 o más años de adelanto. Son súper preocupados del material vegetal. Y bueno, yo les preguntaba en este congreso cuántas especies tenían para el arbolado urbano. 600. ¿Qué? Y yo, en Chile si no tenemos 30 siquiera.
bueno, tienen otro clima, otras son las circunstancias. Hay información suficiente, técnica, que hay que buscarla y analogarla y aplicarla para poder hacer la transferencia a la realidad que cada ciudad o cada país tiene. Las realidades son distintas. Bueno, eso ya lo habíamos hablado. La cultura y la voluntad política es un término que siempre produce cierta incomodidad. Desgraciadamente, mientras no avancemos culturalmente como países en forma más más horizontal, vamos a tener este conflicto y además cambia el régimen político y se produce la debacle hacia también la parte técnica. Eso no puede ser. Se está tratando en Chile de que esto cambie. Cuesta muchísimo, pero es la única forma de que permanezcan ciertas políticas, porque formar un árbol no se forma en 4 años. Necesitamos 10 o más años a veces. Y si está la cultura, aparece la voluntad política y ya van a aparecer los recursos. Pero si no hay ninguna de las dos cosas, no hay voluntad técnica, no hay nada. Afecta la vida útil y la longevidad, sin duda, la poda. Estamos adelantando el tiempo de vida útil al podar los árboles en forma indiscriminada. Métodos técnicos para prevenir problemas estructurales. La poda nos sirve para deformación. La poda de formación, y voy a hacer hincapié en eso, sirve para prevenir problemas que vamos a tener a futuro. Si hay problemas de arruga de la corteza incluida, hay que solucionarlo, por supuesto, cuando el árbol es juvenil, cuando todavía no están tan diferenciadas las estructuras del pequeño arbolito. Para evitar también problemas de codominancia también a futuro. Hay modelos y unidades estructurales que se llaman reiterados, que se van replicando continuamente de acuerdo a cada especie, que hay que tratar de respetar. Por ejemplo, aquí vemos perfectamente la primera bifurcación ahí, la segunda y la tercera ahí. Se fijan, se van replicando los mismos crecimientos que se dan desde un comienzo. En cambio, con esto, echamos por tierra todo. Y esto lo hace muy poco. 2009, en una comuna de Rengo, al sur de Rancagua, está como a 200 kilómetros al sur de Santiago, y uno encuentra este tipo de cosas. Entonces uno dice, y no hay tanto cableado. Objetivos generales de la poda: crear y mantener una estructura leñosa fuerte y sólida. Eso es lo que todos queremos, ¿cierto? Resultados deben ser además de funcionales, espacialmente coherentes. Y digo espacialmente coherentes por no poner estéticos o bonitos, porque eso es más subjetivo. Entonces, una manera eufemística de decirlo, decimos coherente. Que realmente la poda también muchos afirman que es un arte, es técnica, pero en algún momento uno tiene alternativas. Entonces esas alternativas van a depender de la facultad del profesional que da las indicaciones, del que supervisa y del operador. El operador es la persona, el operador, el podador, el más importante en este proceso, porque es el que toma la decisión por ahí arriba. Y él tiene que tener la misma cosmovisión que tenemos los profesionales que dan las indicaciones. Por lo tanto, hay que transferir todas estas percepciones, conocimientos, apreciaciones, para que el operador también las tenga. Generalmente, cuando yo hago bajar al operador 30 metros, mira el árbol desde lejos, ve qué estructura tiene, qué es lo que harías tú, por qué, y vamos conversando.
porque cuando él está encima es muy difícil que tenga esa perspectiva. Entonces puede cortar lo que no debe cortar. Corregir defectos estructuralmente tempranamente, ya lo hablamos, esto, la arruga de la corteza incluida y problemas de codominancia o de troncos múltiples. Eliminar la menor cantidad posible de madera viva en cualquier tipo de poda. Chilman, el autor en el cual yo me basé para hacer esta presentación, dice que uno no debe eliminar más del 20% de madera viva en una poda. Muchas veces eliminamos muchísimo más que eso. Para lograr plenamente los objetivos, la poda de formación debe comenzar en viveros. Por eso muchos de los libros que se escriben en el hemisferio norte, donde la realidad socioeconómica es completamente distinta a la nuestra, los árboles que salen del vivero, que a mí me tocó ver en el norte de Italia, en la región de la Toscana, en el vivero Banucci se llamaba, me impresionó el tamaño de los árboles, o sea, prácticamente no necesitan tutor. O sea, uno los coloca y queda armado el paisaje inmediatamente. ¿Fija? Pero en nuestra realidad nuestra, tal vez ustedes más, porque tienen viveros aquí bastante grandes, pero nosotros no tenemos muchos viveros que produzcan plantas de ese tipo, que no hay mercado y además hay barreras fitosanitarias, etcétera, etcétera. La poda del arbolado urbano se realiza muchas veces con visión de corto plazo, de cortar lo que le molesta, sin importar cómo esta práctica afecta a la salud y la estructura de los árboles en el tiempo. También está el factor miedo del ciudadano común y corriente. Ven una rama grande en invierno que con viento se mueve y si esa rama le va a caer en el techo, llama a la municipalidad y si es periodo de elecciones se la van a cortar inmediatamente. Ese tipo de cosas no pueden pasar porque de repente este empoderamiento de la ciudadanía se convierte en una especie de dictadura o tiranía, digamos. Entonces, el vecino llamó y estaba en la municipalidad, tenemos que ir y socorrer porque... Y resulta que a veces no es así. Por lo tanto, de allí la importancia del curso que se dictó en Luján, que vino Pedro Calaza, el español, que duró aproximadamente una semana. Aquí hay varios que estuvimos allí, yo estuve con un alumno más, sobre el riego potencial, del análisis del riego potencial del arbolado urbano. Creo que eso es muy importante. Afortunadamente la tecnología está avanzando, hay situaciones de instrumentos para poder evaluar el peligro de los árboles. Por supuesto que diría todavía lo suficiente, porque el sistema radicular es el que menos se ve, pero hay que evaluar también cuál es la situación subterránea y a veces hay problemas bastante serios. Bueno, pero ese es otro tema. Nunca podar si no se sabe por qué el árbol necesita poda, dice Chilman. No quitar ramas con follaje que viven indiscriminadamente porque esto causa estrés en el árbol e incluso afecta el crecimiento de las raíces, iniciando con ello una espiral de disminución del vigor. Y es verdad. Lo que pasa es que en nuestra corta existencia, porque nosotros vivimos mucho menos que los árboles, siempre que tratemos bien los árboles, pues si los tratamos más, por supuesto, se mueren antes que nosotros. Incluso hay estándares internacionales que dicen que un árbol de vida corta dura como 80 años, yo creo que es menos a veces. Y de vida media 200 años, 400 años o más es longevo. Entonces, si hacemos estas podas terribles, bueno, por supuesto que no van a durar eso. Yo estoy hablando en un contexto ideal. Para allá tenemos que acercarnos, porque van a decir más de alguien, va a decir, este gallo poco realista, no sabe qué situación nos encontramos. Eso pasa aquí, en Chile y en todas partes. Pero nosotros como profesionales tenemos que formarnos para una situación óptima, incluso casi para una utopía. La estructura más sólida para los árboles se define por
un eje dominante, dice Gilman. Ramas madres rodean la amiaje a lo largo de este eje, ojalá en forma espiralada y equidistante. Es el ideal. O sea, sabemos que no es tan así. Estas ramas deben ser de diámetro inferior al eje dominante, menos de la mitad. Aquí tenemos una estructura que, si bien es cierto, no es necesario que sea un eje recto. Puede tener cierto grado de escoliosis, no hay problema. Ahí tenemos en planta y en elevación una primera rama madre, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y una séptima. Pero esto no es expreso, digamos, lleva tiempo de formar esto, ¿no? Aquí tenemos situaciones en las cuales nos podemos encontrar si podamos o no podamos. Eso, si no podamos, esa es una poda inapropiada y esto es una poda apropiada según este autor. Pero no importa. ¿Perdón, qué autor es? Gilman, Edward Gilman. Está en la bibliografía que les va a quedar, ¿no? Es americano, estadounidense. ¿Se fijan? Si no podamos, va a crecer así, pensemos en un plano oriental. Si podamos las ramas basales, va a quedar así como un cucurucho barquillo, ¿no es cierto? Si aquí formamos con un eje dominante, con ramas bien distribuidas, se fijan que no está recto, pero aceptable. Evaluar el árbol antes de podar, siempre. Pensarlo cómo va a ser en 10, 20, 30 años, imaginárselo. No se trata de que saquemos todas las ramillas de una sola vez, porque para que ese tronco, ese eje dominante, sea lo más cónico posible, es bueno dejar ramas, incluso en lo que va a ser el tronco libre después, para que sigan haciendo fotosíntesis. Y eso va a favorecer la conicidad del eje. Aquí vemos que ya tenemos problemas de codominancia, demasiada ramilla, hay que distribuirla, hay una copa que es temporal y otra cosa que va a ser permanente. Muchas veces, y lo digo porque aquí hay diferentes niveles también de formación biológica, pensamos que cuando un árbol crece, van subiendo todas las ramas junto con el crecimiento del árbol. Y no es así. Una rama que nace a una altura, esa siempre va a estar a esa altura. Lo que sí sucede es que va engordando en el tiempo, como nosotros. Nosotros primero crecemos y después engordamos. ¿Ah? Hay un crecimiento primario que se denomina crecimiento en altura y un crecimiento secundario que es en anchura. ¿Ah? En cuanto a diámetro del eje principal o de las ramas madres. Bueno, entonces hay que pensar también cuál va a ser el uso cultural del lugar y con anterioridad, porque si no después eliminamos ramas basales tardíamente, cuando ya el cambio no va a poder formar el callo suficiente para cerrar el corte. ¿Se fijan? Para los que no saben lo que es el cámbium es una corrida de células indiferenciadas que está entre el xilema y el floema, que año tras año va generando floema y xilema hacia adentro, floema hacia afuera. Y es responsable de los anillos que vemos en los cortes que se hacen de los árboles. Entre más grande el diámetro, menos posibilidad hay de que se produzca un sellado del corte, por así decirlo, porque las plantas también tienen como un sistema inmunológico que se llama compartimentación de tejido. Ya hablan plantas que compartimentan mejor y otras que compartimentan más mal.
Se las compartimentan mejor, el diámetro puede ser un poco más grande y no más de 10 centímetros. Y estoy seguro que podamos a cada rato ramas de más de ese diámetro. Porque si no terminan formándose las oquedades, estas cañas que aparecen en los árboles, que son puntos eventualmente, estructuralmente débiles, pero lo que sí no cabe duda que afectan el sistema vascular del árbol. Entonces, por lo tanto, disminuye el vigor, aparte de la estética. Esta es una fotografía de Londres. El año pasado tuve la suerte de visitar este país y sobre todo Kew Garden. Los que han estado ahí seguramente se recordarán. Si tienen posibilidades de ir, tienen que dedicarle un día entero, a lo menos, a esas 150 hectáreas que este jardín botánico espectacular que tiene, en donde todo está perfecto. Ese plátano oriental, sin duda que está podado con un eje dominante, ¿no es cierto? Y ramas madres distribuidas a lo largo de este eje. Ellos además hacen una reducción de copa. No soy muy partidario, porque o podan como en cabeza, que le llaman, no tiene un nombre, en que manejan el tamaño de la canopia. Bueno, ellos tienen muchos días nublados, no necesitan tanta sombra como nosotros, y tal vez obedece a eso. También aquí tenemos un ejemplo, el del lado izquierdo, son plátanos orientales en París. Es una fotografía que saqué en el año 96 y uno ve que hay ramas madres muy bien distribuidas y árboles muy a plomo, muy rectos. Dice, ¿cómo a esta perfección? Llegamos a estar. Y bueno, ellos tienen mucha cultura al respecto de esto. Incluso si ustedes se fijan, los pisos bajos del edificio están libres en cuanto a la vista, o sea, las ramas las desnudaron, pero no las cortaron, porque esas ramas alimentan la copa que está más arriba. Y esta fotografía, el mismo año que también tuve la suerte de ir a ver un amigo, después de vuelta a aprovechar el pasaje, pasé a Nueva York, y me encuentro con una fiesta en las calles porque había ganado un equipo de béisbol y el béisbol para ellos como para nosotros el fútbol. Y todos querían ver pasar la comparsa y no se podían, y unos chicos empezaron a subir arriba de estos plátanos orientales juveniles y uno ahí se da cuenta cómo está formado el plátano. Un eje dominante, ramas madres bien distribuidas y con una lignificación espectacular, porque no son tan gruesas para aguantar el peso. No podía ser más gráfico y esta fotografía fue muy acertada en ese sentido. Bueno, aquí tenemos dos ejemplares de plátano orientales. El de la izquierda podemos ver que está más acorde con esta propuesta de un eje dominante y ramas madres relativamente bien distribuidas, pero luego puede presentar problemas de codominancia. Entonces, como el segundo, ahí, se fijan que hay ya ramas que están compitiendo con el eje. Por lo tanto, hay que hacer una poda de reducción y abrir esa rama antes que empiece a adquirir un diámetro que empiece a competir con el eje dominante. Árboles maduros bien estructurados necesitan poda mínima. Podar en exceso estos árboles siempre va a producir golpe de sol, porque van a haber tejidos que no estaban acostumbrados a una insolación permanente, terminan quemándose en floema, va a haber decadencia, un exceso de brotación, pérdida y muerte de raíces, se detiene el crecimiento de las raíces, el árbol intenta sustituir las ramas perdidas por estos chupones o crecimientos epicórmicos, que hay que ordenarlos nuevamente y la poda acarrea más poda. Estrés.
gasto de reservas. Miren esta triste imagen de nuestro querido parque forestal, que es muy pequeñito. Tienen que ustedes pensar que llovía en Santiago 350 milímetros promedio, producto del cambio climático. Este invierno que pasó no alcanzó a llover más de 100 milímetros. Ustedes tienen más de 1000 y tanto. ¿Se dan cuenta? Que cuesta mucho, y además si hacemos las cosas mal, es peor. Este parece un tridente, esta decapitación. Entonces, además hay ciertos jefes de departamentos de aseo y ornato, ese nombre arcaico que no me gusta, que debería llamarse de paisaje y de medio ambiente, odian a los plátanos orientales, y situación que pueden, van y los decapitan argumentando la seguridad. Entonces, se cayó una rama y dañó a alguna persona, por supuesto que hay una responsabilidad del municipio en el manejo de estos árboles, pero eventualmente también puede haber un accidente, no se puede tener todo controlado. Se caen los aviones también, y no porque se cayó un avión no va a volar ningún avión más, ¿no es cierto? O si una persona la atropellan cruzando la mitad de la calle, no significa que en esa calle se va a tener que suspender el tránsito, sencillamente la persona tiene que atravesar donde corresponde, esperar el semáforo, etc. Pero siempre va a estar la eventualidad de un accidente. Pero no obstante, se pueden tomar, digamos, las medidas para prever esta caída de ramas. En la Quinta Normal, desgraciadamente, no les tengo la fotografía, que es un parque antiguo en el sector poniente de Santiago. Había 2 ejemplares de plátanos orientales con un perímetro de 6 metros el fuste. Y tenían 170 y tantos años. Se cayeron unas ramas al interior de ese parque de un plátano oriental, no hallaron nada mejor de la municipalidad que ir a podar. Yo iba siempre con estudiantes a mirar estos árboles, y un día llegamos y veo los árboles mutilados, así los diámetros de poda de las ramas, y los pintan, además para tranquilizar la conciencia, porque esa pasta sirve solamente mientras dura el efecto residual de eso. Después no hay ningún libro de poda que diga que soluciona todos los problemas de esta pastita. La mejor solución es podar con el diámetro que corresponde a cada especie y técnicamente bien hechos los cortes. Eso es mucho más importante que la vaca. Entonces, cuando a veces yo podo y algunas personas dicen, oye, no me colocaste la pasta. Entonces, pues, si quieren gastar plata, cómprenla, pónganla, pero es una cuestión de marketing. Incluso paisajistas renombrados, con los cuales yo a veces hago trabajo, no han valorado mi trabajo de poda porque no le puse la pasta. Entonces mala información. Bueno, otra imagen entonces para evitar las demandas posibles, decapitemos. Acortamos el periodo de vida útil de los árboles y empieza una decadencia lenta. Pero ahí tenemos 2 ejemplos, uno no decapitado que corresponde a un parque privado y el otro del parque forestal. Selección y manejo adecuado de la especie, una buena manera de minimizar la necesidad de poda y por lo tanto mayor sostenibilidad del paisaje urbano. La especie bien elegida para el lugar apropiado sin duda que nos va a evitar problemas de poda a futuro. Pero no obstante, igual tenemos que hacer poda de formación. Los árboles, como les decía en la primera charla, son formas en proceso, para que no se los olvide nunca eso. Son arquitectura en constante transformación. Por lo tanto, nosotros, las podas son pequeños golpes de timón que vamos a darle al árbol para un objetivo de planificación que se hizo con anterioridad y bien pensado. Por lo tanto, debe responder a ese proyecto de paisaje. Las utopías del siglo XXI para reducir la necesidad de poda es un diseño del espacio urbano apropiado para que permita el adecuado crecimiento radicular. Eso significa veredores más anchos. Pero hoy día, como el don dinero manda,
los metros cuadrados construidos se hacen al máximo. Hay condominios en los cuales prácticamente uno tiene que caminar en fila india y además en 20 centímetros hay que colocar un árbol. ¿Qué? Hay que colocar un arbolillo nomás. Pero a futuro igual va a tener problemas eso. Fíjate, entonces la legislación está a la falla, que permite ese tipo de urbanizaciones. Planta de vivero de buena calidad, emplazamiento de luminarias de la vía y peatonales lejos de los árboles o bajo las copas, emplazar los árboles fuera del cableado a ellos o usar especies de menor altura bajo ellos. Línea de plantación lo más distante de la línea de construcción. Colocar los árboles que crecen a gran altura solo en espacios amplios y sin cableado aéreo. Sé que esto es un ideal, pero allá tenemos que hacer. Todos los árboles necesitan poda. El problema es cantidad y dosis de poda. Bueno, hay algunas especies como el ciprés calvo, tal vez el tulipero, un cedro que no necesite una poda de formación, salvo poda de levante si es que es necesario caminar debajo de ellos. Pero si es un parque donde podemos llegar por el tronco vestido hasta el suelo, eso es lo que hay que hacer. Desgraciadamente se argumenta la seguridad en que dicen que no podemos tener ramas hasta el suelo porque se permite que los malulos se escondan ahí, etcétera, etcétera. O se use para otros fines, como motel barato, etc. Tipo de poda. Es importante si va a ser de reducción, de raleo, etc. El tiempo, en el momento que hagamos poda. En teoría nosotros podemos podar en cualquier época. Lo importante es saber qué ventajas y desventajas tenemos si podamos en invierno o si podamos en primavera. Por supuesto que en primavera las que están en receso en invierno ya el cambio comienza a estar en actividad y vamos a tener desprendimiento de corteza, etcétera, etcétera. El nivel de habilidad técnica, y me alegro tanto que aquí hayan operadores, eso es sumamente importante. La capacitación, la seguridad. Bueno, en la tarde van a tener una tarde práctica y ahí vamos a poder apreciar mejor. La periodicidad o frecuencia de la poda. No hay que podar todos los años. A lo mejor son ciclos de poda cada 3-5 años. Pero no más de 5 años si estamos haciendo poda de formación porque podemos llegar tarde a un diámetro de corte que sea el otro. La poda de formación evita los troncos múltiples. Evita el concepto de arruga de la corteza incluida o atrapada. Ahí podemos ver que eso creemos que está unido, no está unido, está aproximado. Nada más, incluso no hay una unión anatómica completa entre las dos ramas. ¿Y qué pasa con el tiempo? A mí me tocó ver en vivo y en directo un ceibo en la avenida Costanera, que estaba en un callejón central, que se partió literalmente en dos por un problema no solucionado tempranamente de arruga de la corteza incluida. El ceibo es de madera blanda, ustedes lo conocen mejor que yo, que es el árbol de ustedes acá. Y cuando florece es muy pesada la floración, entonces adquiere mayor peso. Entonces esos problemas son casi criminales no solucionar un problema de un árbol de ese tipo a tiempo, porque el daño que puede producir después es muy grande. Entonces ahí tenemos una estructura fuerte, una estructura mucho más débil, donde tenemos arruga de la corteza incluida. Por eso yo no estoy de acuerdo con los que dicen que no hay que podar nada. Yo creo que hay que hacer bien las cosas. Arruga de la corteza incluida, quillay en el Salamanca, al norte de Santiago, ese quillay que está ahí, miren, toda la aproximación. De ahí para abajo está unido, pero hacia arriba no. Y pueden jugar niños, y eso de toneladas de peso en madera, cayó alguien, lo mata. Esta fotografía las tomé prestada de Pedro Caraza, desde la presentación que hizo el curso en Luján, en donde podemos ver también la arruga de la corteza incluida aquí,
la decoloración que produce la madera, y él pone autoherida en signo de interrogación porque hay que investigar más al respecto si realmente esta aproximación produce eso. Y eso puede agravar el problema. Bueno, los troncos múltiples que hay que solucionar tempranamente. Ahí estamos ya un poquito tardíamente. Bueno, ese fue el ceibo que yo vi desprenderse, y está movida la fotografía porque la saqué cuando iba manejando, conduciendo, llevaba la cámara a mano y después me bajé, pero porque de la municipalidad llegan de rápido y empiezan a trozar, después no se puede fotografiar nada. Y uno puede ver toda la aproximación que hay ahí, de que eso no estaba unido. ¿Se fijan? Bueno, este es un olmo que no se ve, pero también está con ese problema de arruga de la corteza, incluida atrapada en que no se solucionó a tiempo. La poda de formación es permitir que la luz llegue al líder, pero no excesivamente, dice este autor. Aquí tenemos, antes de la poda, después de remover demasiada poda, y lo óptimo a dejar. Estos son esquemas como para un vivero o para un árbol pequeño que llegue a colocarse, digamos, en el lugar que va a quedar en forma definitiva. Y él dice que imaginariamente hay que formar un cono en la parte que está marcada con línea segmentada triangular, en la cual hay que trabajar, y después un cilindro que se reducen las ramas, no del todo, para que esas ramas hagan fotosíntesis y promuevan la conicidad del eje principal. Entonces, tenemos, cuando se nos pasa la mano y sacamos mucho, quedamos con el líder que se puede curvar si sacamos mucha ramilla. Entonces hay que hacerlo en forma más conservadora. Este es una fotografía de este vivero de Italia al norte, en la región de la Toscana, en donde vemos a un operador en una especie de gata o grúa, hidráulica, en que le permite él trabajar en poda de formación en trileras, en vivero, y ahí uno se explica, claro, por eso que entregan árboles tan bien formados desde vivero, y poda en época, son plátanos, en pleno primavera. Entonces vamos alterando para bien o para mal las intervenciones, y supuestamente aquí estamos haciéndolo para bien. La distancia entre hilera y sobre hilera nos va a permitir entregar árboles mejor formados del vivero. Esto es el vivero Ferrari, que muchos de ustedes deben conocer, que tuvo la amabilidad de mostrarme y recorrer. A la izquierda son unas medias variegadas, y lo de acá no sé lo que será. Estaba comenzando a formar o desfoliar, lo que era otoño. Donde la distancia entre hileras está bastante buena, sobre la hilera no tanto, pero bien manejado, impecable. Desgraciadamente no le podemos comprar por las barreras fitosanitarias que tenemos nosotros, por el asunto de los nematodos y etc. Bueno, aquí tenemos un líder, ramas bien distribuidas. Esta es una copa permanente de vivero, con ramas principales espaciadas. Y digo permanente de vivero porque después probablemente en el lugar que nos vamos a emplazar va a haber que podar ramas basales para darle la altura dependiendo de cómo se usa el lugar. Y siempre dejando ramillas que hagan fotosíntesis para favorecer la fotosíntesis, y eso es lo que muchos, incluso políticos, no les gusta, porque dicen, oye, déjame el arbolito lo mejor formado, que se vea como arbolito. Entonces, tronquito libre, cuando es un arbolito tan pequeño todavía, no es lo apropiado. Entonces, hay que reducir para formar este cilindro, el cual les decía anteriormente. Aquí tenemos a la izquierda una buena estructura y una mala estructura a la derecha, porque tenemos mucha codominancia y ramas madre que nacen desde un mismo punto.
Aquí arriba tenemos muy malas estructuras. Aquí tenemos muy malas estructuras. Estas son excelentes estructuras, una muy buena estructura, pero están cortadas, por supuesto, por una cosa gráfica. No se muestra completamente las ramillas. Bueno, aquí tenemos nuestro parque forestal. Miren el grado de escoliosis de ese árbol. Reponen árboles muertos, pero no hacen poda de formación. Entonces, hay una buena voluntad para plantar, pero no para formar. ¿No? Y ahí está el problema. Claro, aquí tenemos reposición y miren, ese de allá no está bien formado. Dígame. ¿Ah? ¿Tutores? Sí, puntales. O puntales, sí, se usa un solo tutor y que muchas veces el árbol termina firmando el tutor y no al revés. Entonces, porque la técnica es mala. Entonces, ¿ah? ¿Algo en forma de tipo de que sostenga el peso? No, todavía no. Las ramas de vivero de seguro van a ser temporales en su mayoría. La altura de tronco libre es resorte del uso cultural del lugar y del espacio, ¿no es cierto? La eliminación de las ramas temporales debe retardarse lo más posible. Depende de la compartimentación de tejido de cada especie. Digamos, o sea, si tengo un Celtia australis, no me puedo esperar a que tenga esa ramilla a eliminar más de 5 centímetros. Estoy mal. Entonces, bueno, a los 3 centímetros ya puedo eliminar y voy a tener un buen sellado. Este esquema lo encuentro realmente magistral de parte de este autor, porque muestra exactamente así cómo va a ser un árbol que viene recién plantado y cómo va a ser en 5 a 10 años, estos 5 a 10 años, y después 30 a 40 años. Si lo ayudamos un poco con color, esas son todas las ramas amarillas. Lo que está amarillo son las ramas temporales que provienen de vivero. Y después, en color más anaranjado o rojizo, tenemos la copa permanente. ¿Se fijan? Hay una eliminación de ramas temporales, que van a ser seguramente estas, por tener una altura de tronco libre, para que pasen los vehículos y qué sé yo. Ahora, en situación de parque, por supuesto que no es necesario tal vez eliminar tantas ramas basales, pero en arbolado vial, por supuesto que sí, sobre todo en veredones angostos, y nos damos cuenta. Aquí tenemos una persona que debe tener 1,80 m y bueno, todas estas ramas en amarillo desaparecen paulatinamente. Eso es muy importante. No podemos hacerlo de un viaje, sino vamos a tener un árbol curvado muy débil. Y bueno, y no obstante, igual hay que seguir formando eso que está segmentado. Son ramas que hay que eliminar para evitar codominancia y aclarar un poco la cosa. Ahí tenemos antes de podar y después de podar. Lo que está con rojo es lo que se va a cortar para evitar la codominancia, y ahí están las líneas cementadas de lo que se podó y queda un árbol perfectamente armónico, muy coherente. Aquí hay ejemplo de un Celtia australis en el mismo parque forestal, si nosotros hemos hecho muchas barbaridades y las seguimos haciendo, en donde esta especie, como les decía, resiste la sequía. Afortunadamente, hasta ahora no hay plagas ni enfermedades importantes, no es tan lento en crecer, y el problema es que no se pueden hacer cortes superiores, como les decía, 5 centímetros, porque tiene mala compartimentación de tejido. Y eso es lo que no está claro todavía, y muchas veces la vorágine del trabajo en las diferentes municipalidades
No hay una división de arbolado urbano que esté preocupada permanentemente de eso, ni personal técnico formado como para que estén chequeando continuamente cada ejemplar y decir ahora es el momento de hacer la poda y llegan generalmente tarde. Aquí vemos un corte de poda que debe tener 10-15 centímetros y vemos que se formó esta oquedad que no sabemos cuánto avanzó hacia adentro y está pintado, como digo yo, a más un corte mal hecho. Ese tal vez es el más acertado. Bueno, aquí están las diferentes situaciones según especie. Tenemos, digamos, una situación donde hay una especie de zona de protección, digamos, en donde hay una protuberancia, en algunas especies es más fácil de observar, en donde el corte de poda tiene que ser al lado afuera y no terciado. Muchas veces me han pedido, pero ¿por qué le dejaste eso? No le cortaste aquí con ese ángulo perfeccionista, que no se puede. Por el crecimiento secundario, después eso se elimina y prácticamente desaparece. Ahí tenemos Celtia australis. Vemos que aquí se trató de corregir una curvatura y ven ustedes al lado derecho cómo se formó esta carie, esta oquedad, y además creyendo que ese crecimiento completamente no está estructuralmente bien afirmado. En cualquier momento eso puede caer. Y cuánto avanzó hacia abajo no lo sabemos, habría que hacer un escaneo. Esta también es una fotografía de Pedro Galaz que usó en su presentación, donde muestra claramente las uniones de las ramas al tronco. Entonces vemos aquí una rama prácticamente que está muy bien insertada al tronco y los crecimientos de chupones o crecimientos epicórnicos no están completamente bien anclados. Entonces eso es muy importante cuando hacemos estas podas de reducción tardías, que lo tengamos presente. En conocimiento básico para captar cómo la poda puede afectar la salud de los árboles. Las raíces son la parte olvidada, comprenden desde 1/3 a 1/5 del peso seco de los árboles. Aquí tenemos un sistema radicular que, imagínense, avanza mucho más allá de la proyección de la copa. Generalmente creemos que es la proyección de la copa, y no es así. Esto es árboles aislados, por supuesto, que no están dentro del ámbito urbano, tal vez en un parque se pueda dar esto, pero un árbol lineal, yo creo que las raíces están así completamente a lo largo. Y también podemos ver en la imagen de abajo, al lado derecho, cuando a veces compramos árboles con un sistema radicular completamente espiralado en la bolsa o en el recipiente en el cual se comercializa, es un árbol envejecido prematuramente. Este árbol nunca va a poder establecerse bien. Es árboles que hay que eliminar anticipadamente. Un esquema general del sistema vascular del árbol, aquí tenemos muy general el xilema, el floema, por donde bajan los fotosintatos que elabora la copa, radios glandulares que comunican estos tejidos transversalmente. Si lo queremos ver todavía más complejo, pero sigue siendo un esquema, podemos apreciar que eso es el cambio, que es la corrida de células indiferenciadas que está entre el xilema y el floema, que es el responsable de formar el callo, que va a cubrir los cortes de poda cuando tienen los diámetros apropiados. El árbol tiene 4 barreras para defenderse de alguna herida o alguna putrefacción causada por hongos. Los árboles compartimentalizan, no regeneran tejidos. O sea, si lo que quisiéramos hacer la analogía al reino animal. Y tenemos que, depende también de cada especie, cómo avanzan, si el daño es igual, de la misma intensidad. Aquí tenemos una haya, un fagus, un acer, cómo
avanza esta oquedad hacia el interior, lo que generalmente no vemos. Aquí tenemos un quercus, un freno, fraxinus y un abedul. Abedul es madera, pero prácticamente todo. Cómo avanza verticalmente en el interior de los troncos. Bueno, hay causas de la formación de las barreras, la reducción de copa, muerte regresiva, sequía, inundaciones, etcétera, etcétera, en esta, digamos, formación de esta compartimentación. También aquí hay un listado de especies de mala compartimentación y de buena compartimentación. Los que están de color más anaranjado son los que uno debería podar no más de 5 centímetros de la rama. Y los de buena compartimentación hasta los 10 centímetros. En el congreso que estuve en Medellín el año pasado ya están desechando los 10 centímetros. Y solamente hay que quedarse con los 5 centímetros para todas las especies. Mientras llegamos a ese óptimo, hay que manejarse con lo que tenemos. Aquí tenemos la plaza de Concepción al sur de Chile. Estos son unos tilos que le podaron las ramas basales tardíamente sin ninguna razón técnica de nada, porque no molestaban el paso vehicular ni el paso peatonal. Alguien, alguna cosa por capricho, querían ver a lo mejor el monumento que está en el centro de la plaza desde fuera, entre gallos y medianoche, podaron las ramas basales de tilos ya muy añosos y por supuesto que no compartimentalizaron bien y se formaron estas oquedades. Fue en una charla que yo fui a dar a la Municipalidad de Concepción, en donde pregunté por esto y los técnicos de ahí me dijeron, no, que vino una tormenta y cayeron unos rayos. Yo dije, pero ¿cómo justo cayeron los rayos en las ramas basales y más arriba? Bueno, todos tratamos de defenderlo, seguramente, no sé qué es lo que pasa. Los tipos de corte de poda, aquí tenemos de reducción, siempre dejando un tira-savia lateral. Cuando tenés ese problema, ¿cómo haces para solucionarlo sin solucionar el árbol? ¿El anterior? El anterior. Una vez que llegas a la plaza te encontrás con eso. ¿Qué soluciones puedes dar para que no se siga profundizando Hay que esperar las 4 barreras de compartimentación de la especie. Sí o sí. Sí o sí. No hay nada artificialmente, hasta ahora que yo sepa, que se pueda hacer. Hay muchos, hacen una especie de cirugía, sacan todo lo que está muerto, le echan alguna pintura y después le colocan cemento con algo para que no se vea feo. Y bueno, también hay estudios que eso también no es bueno porque mantiene la humedad y favorece más la putrefacción. Entonces es mejor dejarlo prácticamente abierto. Pero hay que esperar lo que el árbol por sí mismo puede hacer para defenderse. No hay, por eso es que es tan grave esto. O sea, por eso se justifica una charla como esta, conversar sobre esto, para que hagamos las cosas bien desde un comienzo. Aquí hay gente bastante joven, por lo cual me alegro muchísimo, porque tiene que empezar a formar su cabecita con respecto a esto de otra manera. Entonces, la única manera que cambiemos las cosas lleva tiempo. Bueno, volviendo el corte de reducción, corte de raleo, de eliminación, pero se fija que siempre respetando esta protuberancia que tenemos en algunas especies más marcadas y otras no, para que el corte sea lo más corto posible. Y este es un corte superior que es muy americano, eso de reducir copa, que nosotros no lo hacemos. ¿Ven? Aquí tenemos ramas en donde están los cortes como quedan, perfectamente derechos. Esto es lo que no hay que hacer, este corte a ras, así, terciado.
o también dejar un tocón, no es lo correcto, tal vez este corte de cuello más correcto posible. A veces suele ocurrir que pase esto y la tentación es cortar acá. Ahí ya el árbol por sí mismo compartimentalizó y dejó esto ahí. Por lo tanto, hay que cortar ese muñoncito ahí y no allá. El proceso de formación de callo producto de la actividad del cambio hasta el cierre completo de la poda en un corte correcto dura aproximadamente 4, 5 y hasta 6 años a veces. Va a depender mucho de la especie, de las condiciones ambientales, del suelo, del clima, etc. Ahí tenemos el año 2014, yo podé estas ramas basales de un plátano oriental y en 2019 se fijan que el crecimiento secundario del eje, del tronco, no aumentó muchísimo, pero sí el cierre formado por el cambio, el callo formado por el cambio, logró cerrar estos cortes, pero son diámetros de no más de 5 centímetros, ¿se fijan? El año 2013 estuvo Joseph Selga en Chile, este botánico español, que sabe mucho de poda, y él cuestionó un poco el corte de 45 grados, que parece que se está dejando de lado en Europa, no me quedó ni tan claro. Y de la salida técnica que hicimos de la tarde, él podó una rama que se bifurcaba aquí, que tenía aproximadamente 7 u 8 centímetros de haber tenido, y el corte lo hizo completamente perpendicular al eje. Entonces, yo esta fotografía la tomé, busqué el ejemplar, pensando en ustedes, y lo encontré porque cortó una rama. Y vemos que han pasado desde ese entonces, ¿cuántos? 6 años. Y todavía el crecimiento secundario no ha fagocitado el corte, por así decirlo. Porque se supone que el crecimiento secundario de la rama se va a comer esto y lo va a guardar. Ahí saqué una fotografía de frente y otra de costado. Quise hacer lo mismo con Seibo, entre paréntesis, Vitrina umbrosa, ¿correcto el nombre científico para el Seibo? Pero el Cristagal y nosotros el Seibo enano, el que nosotros tenemos allá, pero bueno, por eso les pregunto a ustedes, el Cristagal, Alcata es el grande. Bueno, lo vamos a corregir, ¿ven que siempre se aprende? Sí, esto es piña y en un mismo ejemplar 2 diámetros, uno bastante más grande, este es más pequeño, esto lo hicimos en 2016, 3 años, se demora un poco, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí vamos a obtener mejor resultado, esto no sé. Entonces, esto yo lo pusimos en signo de interrogación porque es lo que estamos haciendo cuando no se ha hecho una poda de formación oportuna a tiempo. Muchas veces la realidad, por las estructuras cercanas que tenemos los árboles, nos obligan a podar ramas de un diámetro ya bastante mayor. No tenemos otra alternativa que yo creo seguir este sistema. Porque cortar en forma perpendicular una rama grandota, esperando que el crecimiento secundario de un árbol ya mayor, envejecido, por así decirlo, llegue a cubrir, a fagocitar ese corte, en mi personal particular punto de vista, creo que no se va a lograr del todo. Bueno, aquí hay una anatomía de inserción de una rama en forma más esquemática, lo que estaría justificando ese corte en 30, 45 más o menos. Sugerencia y comentario: no convertir la práctica de poda en algo sistemático y reflexivo, ¿no es cierto?, sino que facultativo, más profesional.
Entonces la subordinación de las ramas madre al eje principal para evitar los problemas de codominancia y controlar la luz y la tasa de crecimiento. Realizar periódicamente, de acuerdo a un ciclo de poda formación, sutiles cortes, podas de reducción o de eliminación. Provocan un impacto dramático, eso en el buen sentido, en la futura estructura de los árboles. Una pequeña intervención puede tener un muy buen resultado. Y así se van a evitar los troncos codominantes y problemas de arruga de la corteza, incluida o atrapada. Un tronco perfectamente recto no es necesario, como decíamos, para la fuerza estructural de un árbol. Un solo tronco dominante es mucho más importante que un tronco recto. El desarrollo de los árboles de calidad se determina en la distancia de plantación en vivero, sobre hilera y entre hilera, además del manejo durante este periodo. Luz es la clave para producir árboles de calidad. Además, a mayor espacio, los árboles poseen un tronco más cónico que sus homólogos espaciados estrechamente. Es importante todo lo que nosotros hacemos en la etapa juvenil de los árboles. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros, los niños hasta los 6 años, absorben como esponja todo lo que se les enseña. A los 15 ya no aceptan tantas cosas de trabajo. Y después es peor. A los 30 tratar de corregir algo es imposible. Una buena poda de formación en vivero no exime de la poda de formación in situ. La espacialidad y el uso cultural del lugar de emplazamiento de los árboles en la ciudad es marcadamente variable. Si un árbol necesita poda regular o sistemática para mantenerlo pequeño, quiere decir que se plantó una especie equivocada en el sitio. Me ha tocado ver a mí gente que ha plantado un ceibo en su jardín así de chico y todos los años podándolo. La especie está mal elegida. Bueno, aquí son podas de levantamiento de plátano oriental. Este es un Estinololum japonicum en unas 2 cuadras que se remodelaron en el centro de Santiago, en que le ofrecí yo gratuitamente hacer la poda de formación, pero no me pescaron, como decimos nosotros. Y ya estas fotografías son del 2016, así que ya los diámetros de 5 centímetros pasaron hace rato y aquí ya van a haber problemas a futuro. Porque lo más probable es que estas ramas van a molestar el paso vehicular y van a podar cuando ya la rama esté con un diámetro no apropiado y se va a formar la oquedad. Entonces, eso hay que estar atentos al momento oportuno. En la municipalidad esta de Salamanca hubo un programa de acera en una comuna de pocos recursos. Estos son jacarandaes. Jacarandae es una planta realmente díscola para formarla en un comienzo. Ustedes tienen mayor experiencia que yo. Miren los tutorajes bastante pobres y añadidos por encima. Entonces cuesta mucho. Es el antes, el después y bueno, ahí tal vez se justifica lo que decía Joseph Selga de hacer un corte perpendicular a uno de los ejes que va a quedar y de manera que el crecimiento secundario no se lo fagocita, sino claro, ahí ya está hecho el corte. Y bueno, lo mismo en otro lado. Cuesta subirlo a la altura, si el veredor es angosto, con mayor razón. Ahí ya tenemos lo que había y lo que quedó. El antes y el después. Es un detalle del enredo de ramas, porque el jacarandá tiende a ramificarse y he visto jacarandáes nunca podados y son realmente maravillosos en jardines privados.
con ramas de alabanza, son muy lúdicos para los niños y para los grandes también. Se fijan ahí, hubo que hacer 2 cortes y tratando. Y aquí yo hacía una visita mensual, entonces no había la contraparte tampoco, que no tenían la capacidad, digamos, de contratar un agrónomo. Contrataron uno, pero lo tenían para uso múltiple. Entonces yo llegaba allá de un día para otro, con esto lo voy a tener que dejar porque tengo que ir a comprar algo de la ferretería. Entonces, bueno, tuve que ir a comprar algo de la ferretería, entonces pasan ese tipo de cosas. Estos son plátanos orientales, estos son el Pecoma Mastant, que se da muy bien ahí porque hay una insolación increíble. Tienen esa especie acá, de muy rápido crecimiento, es un árbol pequeño. Miren cómo tiende a ser prácticamente muy multicable, con varios productos de la base, entonces tuvimos que irlo formando dentro de lo que se podía. No podíamos dejar aquí mucho el cilindro, la cosa ideal que yo les hablé, porque después yo no estaba y bueno, y ahora no sé qué es lo que ha pasado con estos pequeños arbolitos. Aquí tenemos plátanos orientales, tratando de formarlos como les dije. Se fijan, dice delante y este después, cómo se abrió, siempre que hay un eje dominante, que no haya dominancia, y seleccionando ramas madre. Esto es un análisis de corte mal hecho de estos cortes que se hacen tardíamente, que donde no hubo poda de formación. Entonces aquí tenemos un diámetro que ya no es apropiado. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos un corte incorrecto también. El ángulo y la inclinación no fue la más correcta. Lo más probable es que se forme el callo como una herradura en la parte superior. Ahí tenemos prácticamente lo cortaron con hacha, no sé, porque parten con la motosierra por un lado y después parten por el otro lado. Eso nunca se encuentra, esos cortes. Los operadores saben mejor que yo eso. Jamás, si uno parte haciendo un corte por un lado, tiene que seguir por ese mismo lado, no puede partir por el otro. Y siempre descargar la rama, porque si es pesada el último corte, se va a producir el desgaje, etc. Eso es como eso ya era el zoom de lo mal hecho. Este era el acceso a un campo, a una estancia, como le llaman acá, y de 2 kilómetros de plátanos orientales. Y el dueño se fue por las suyas y dio la tipo le cortó, creía que había que cortar más. Entonces, imaginen eso. Miren ese. Inclinación incorrecta, que quedado así por lo menos. El de más arriba tal vez un diámetro apropiado, pero estos ya son diámetros no apropiados. No, y quedó la de base. Bueno. Miren miren. Aquí está todo lo que no hay que hacer. Acá la motosierra se le fue así. ¿Ah? Puede ser. Miren. ¿Qué es lo que pasa con todos esos cortes? Después de 5 o 7 años nos vamos a encontrar con estas oquedades. Al comienzo lo vemos bien, pero después, de pasado un tiempo, lo que afecta a la estructura y el sistema vascular del árbol, y al envejecimiento prematuro, etc.
Ahí esa humedad que vemos a simple vista es muy poca. Bueno, esto lo leen ustedes, yo no se los voy a leer porque Francis Ale está vivo todavía y es muy importante en Europa en lo que es poda. Y él dice: el buen uso de los árboles es una súplica a la atención de los funcionarios electos. Respeto primero por los árboles. Anticipación. Jurisdicción. Previsión. Ahí hay algo muy interesante, dice: nunca se olvide que un árbol sin podar no es un árbol peligroso. Modestia. Cuando somos aspiracionales, así queremos dejar una buena impresión inmediatamente. Honestidad. Es una mentira social, ambiental y financiera. En Chile también pasa esto, que tenemos que, vamos a sacar una estación de metro por aquí y hay que sacar 2 árboles gigantes, pero te planto 20 árboles o 50 árboles. Eso es enciende. No vamos a recuperar el tamaño que tenían esos árboles. Por lo tanto, es una mentira social, ambiental y financiera. La no violencia, dice. La protección. Gratitud. Bueno, ¿lo alcanzaron a leer? No sé. Esto apareció en un diario de Santiago del año pasado. Lavín critica la poda de los árboles realizado por Enel. Lavín es uno de los próximos, el candidato que tiene más aprobación para las próximas elecciones, y es el actual alcalde de la comuna de Las Condes, que es una comuna con muchos recursos. Entonces, lo que a mí más me llama la atención, critican a Enel. Enel es la empresa nacional de electricidad, la que administra la electricidad, todo el cableado aéreo, porque en teoría, por ley, no se debería plantar nada debajo del cableado aéreo, pero todos han hecho caso omiso de eso y se planta igual. Pero a lo que yo voy, si usted me pregunta, la especie que decapitaron aquí la empresa de Enel son liquidámbares. Entonces, yo vi crecer estos liquidámbares ahí debajo del cableado por mucho tiempo, 20 años aproximadamente, hasta que tomaron los cables. Ahí surgió esta cosa de que Enel tiene la culpa. ¿Ah? Eso debe ser, bueno, los que no tienen electricidad, que están más bajos, serán 7 metros, 8 metros, que son del TV cable, telefonía, y lo de arriba, eso están mucho más, puede tener 12 metros, seguramente. Pero a lo que voy yo, que la especie fue mal elegida. Sabían que el liquidámbar es de crecimiento piramidal en un gran periodo de su vida, después se desparrama, pero no antes. Entonces, no es de tener la culpa
Páez, los de que plantaron esos liquidámbares antes, le hicieron el análisis espacial de todo lo que hablamos en la primera charla. Entonces, después surge esto. Entonces, está mal asesorado el alcalde. Bueno, esa es una pregunta que yo les dejo a ustedes. Puede ser una pregunta muy obvia, después de todo lo que hemos conversado, pero en vista a que ha surgido una nueva línea filosófica, por decir así, que no hay que podar los árboles, yo creo que hay que preguntarse, digamos, y muchas de esas respuestas han surgido en ambas charlas, de que sí es necesario hacerlo, sobre todo la poda de floración, en forma oportuna y técnicamente bien hecha. Eso es lo que hay que hacer. Yo les planteé, si yo colocara un árbol en un veredor que tenga ese potencial genético de expresión, como este Aesculum indica, que no sé si lo tienen acá, y acá tenemos esta Tijuana Picula, calle Guatemala, que la pobre tratando de salir allá, ¿no? Tendríamos que tener verdaderos parques lineales en los veredores muy anchos para poder tener este tipo de expresión. Aquí tenemos un Quercus castaneifolia, miren el tamaño. Estos son de Q-Garden. Ese banquito que tendrá 2 metros. Entonces, por lo menos, cosa de cortar el banquito allá y el banquito acá y vamos a sacar los metros que tiene esa copa. Entonces necesitaríamos otro trazado urbanístico en donde pensáramos las ciudades de otra manera, en donde la ciudad se adapte a la naturaleza y no la naturaleza a la ciudad. Pero desgraciadamente ocurrió al revés, de manera de tener unos verdaderos corredores biológicos. Este es el Platano orientalis propiamente tal, que es de origen Turquía, Irán, tiene 256 años, decía la plaquita allí, uno de los padres del híbrido que tenemos acá. Pues es una cosa interesante. En general, todos los climas mediterráneos, la abundancia de especies aptas para situaciones de ecología urbana no es muy abundante. Entonces, tenemos que a veces usar una misma especie para diferentes situaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la Melia Cedarach, o el paraíso que lo llaman ustedes, en donde aquí no hay cableado lineal, aquí sí, la Melia se abrió para que pasara el cableado. Aquí hay cableado de alta tensión donde es imposible. Entonces, la empresa de electricidad viene y decapita todas las medias todos los años, y es una especie que afortunadamente responde muy bien a la poda, se vuelve a reponer, pero sin duda que esos árboles van a vivir menos años. Pero es lo que hay y es lo que hay que hacer, porque si no existe mucho peligro, sobre todo en situaciones ya de nevazones que han ocurrido en Santiago aisladas. No hemos dado cuenta de todos los problemas que hay con los árboles. Estas medias aquí se abrieron como un verdadero candelabro. Esa fue la poda que hicieron. En cambio, la misma media, el veredor es más angosto, aquí más desnudo. Ahora, no debería plantearse un árbol a 10 metros de una señalética, de un cruce de calle o de un semáforo, porque generalmente se pone prácticamente al lado del semáforo. Estas medias en la misma calle, hacia otros lados, podemos ver. Esta es increíble, se le podó la rama que iba hacia acá por el paso vehicular, pero sigue. Estas son fotografías sacadas en invierno, así que están sin follaje. Y aquí tenemos otra media que me tocó ir a dar una charla a la Universidad de Mendoza, en Mendoza por supuesto, y en el patio ven una media que está creciendo con un eje dominante. Curioso, yo nunca había visto una media así. Claro, seguramente nunca la podaron y por las restricciones que tiene el edificio, a lo mejor por tratar de buscar luz, fue creando este eje dominante. Les dije que hay cierta codominancia,
Luego uno dice, qué impresionante la plasticidad que tiene esta especie. Los árboles en su medio natural también realizan una autopoda por aquellas ramillas que no logran llegar a tener hojas expuestas al sol, se van muriendo paulatinamente y van cayendo al suelo, siguiendo la cadena trófica, hasta aquí una maquinilla, cortaron ya. Pero lo medular y lo esencial de la charla ya está abajo, ¿no? Información adicional. Así que muchas gracias.